Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Armando Alfaro y me da muchísimo gusto estar contigo en esta ocasión. El tema de hoy es algo que nos puede hacer reflexionar profundamente para hacer cambios en nuestra vida y así lograr sanar cualquier enfermedad que tengamos. Y es que, bueno, vamos a verlo, ¿no? Todos, creo yo, que hemos sufrido alguna enfermedad y seguramente si tú estás viendo este video es porque estás padeciendo algo. Ahora, lo que normalmente hacemos hoy en día es, cuando tenemos una enfermedad, vamos al doctor, el doctor nos revisa, nos receta, podemos ir a comprar medicinas, podemos empezar un tratamiento con la idea de curar. Algo que yo me he dado cuenta después de muchos años de poner en práctica diferentes tipos de terapia, estudiar lo que ahora los científicos enseñan en los procesos de curación, pues me doy cuenta que todas las enfermedades las podemos curar haciendo procesos profundos en nuestra conciencia, en nuestros pensamientos y sobre todo lo más importante es en nuestras emociones. Voy a dar un ejemplo de este proceso con un caso que viene en el libro de Sobrenatural de Joe Dispenza, el caso que le sucede a una señora que se llama Ana y que viene al principio de este libro. Ahí, por ejemplo, se narra el caso de esta señora que un día estaba en su casa, todo muy tranquilo, un día normal, estaba con sus hijos y de repente toca la policía y ahí se entera de que su esposo se había suicidado. A partir de ahí viene una serie de procesos que llevan a esta persona a sufrir todo tipo de enfermedades, a sumirse en una crisis muy profunda y todo fue a través de procesos de emociones, pensamientos recurrentes acerca de la muerte de su esposo, de por qué no le dejó una nota de despedida, por qué no le dio ninguna razón, por qué no se despidió de ella, de sus hijos, por qué no hizo algo para mantenerla informada o por lo menos darle un aviso de que algo iba a hacer. En este proceso que tú vas a ver en donde vamos a entender cómo tenemos nosotros el poder de influir a través de nuestros pensamientos y nuestras emociones en nuestra salud a la par de lo que le sucedió a Ana, pues creo yo que se te va a aclarar mucho de lo que tú puedes hacer para recuperar tu salud si pones en práctica unos sencillos consejos que te voy a dar al final. Todas las respuestas de nuestras enfermedades nos las da nuestro propio cuerpo. Cada órgano, cada sistema tiene información muy específica que nos dice cuando hay una enfermedad qué es lo que tenemos que hacer para aprender de ella, para aprender de la enfermedad y en ese momento sanar. La clave es escuchar nuestro cuerpo y entender estos mensajes que a veces son de manera muy sutil, de manera muy callada, pero si nosotros no le hacemos caso a nuestro cuerpo, el mensaje cada vez se va haciendo más fuerte. En el caso de Ana, todas las emociones que ella empezó a sentir se dieron en un muy breve espacio de tiempo, de una manera muy profunda, pero también hay personas que van generando este proceso a través de los años, a través de pequeños avisos que da el cuerpo, que al no hacerle caso se van haciendo cada vez más graves y más graves. Y en lugar de hacer un proceso de introspección, lo que hacemos lamentablemente en la mayoría de los casos es tapar toda esta información que el cuerpo nos quiere decir con medicamentos o tratamientos que no nos hacen tomar conciencia de lo que el cuerpo nos quiere enseñar. En el caso de Ana fue un proceso muy duro, muy fuerte, porque ella en su vida pues no tenía ningún problema, ninguna enfermedad grave. Tal vez seguramente tenía lo que todo mundo podemos llegar a tener, una gripa, un pequeño dolor de cabeza, pero no pasaba de ahí. En el momento en que sufre esta noticia, a partir de ahí se vino un torbellino de emociones, de pensamientos que la llevaron a meterse a enfermedades muy, muy complicadas. Ahora, ¿cómo se da este proceso? Bueno, quien inicia todo en nuestro cuerpo son los pensamientos. Los pensamientos y todo lo que hay en nuestro cuerpo son energía. Entonces, un pensamiento es como la materia prima de donde surge todo, ya sea enfermedad, ya sea salud, ya sea la manifestación de nuestros deseos, de nuestros sueños, la abundancia, todo surge a través de ellos. Entonces, teniendo esto claro, nuestros pensamientos pueden generar emociones de carga negativa o de carga positiva y ellos tienen la influencia para afectar nuestro organismo, como ahorita lo vamos a ver.
Las emociones negativas generan estrés, debilitan nuestros centros energéticos y con ello nuestros órganos y sistemas. Ahora te voy a explicar cómo es que se va dando este proceso, cómo se va desarrollando este proceso. En el caso de Ana, ¿qué tipo de pensamientos tenía en el momento que recibió esta noticia y los días posteriores a este evento trágico? Ella tenía todo el tiempo pensamientos que su esposo la había traicionado, que no le había dicho todos los problemas que él estaba viviendo. Después se entera de que su esposo, aun cuando era un abogado exitoso, tenía muchos problemas financieros. Entonces, ese tipo de pensamientos vamos a pensar en un círculo vicioso. Ella, cada vez que veía a alguien, a un amigo, un familiar, y que tenía que platicarles de lo que había sucedido, repasaba nuevamente todas estas ideas, todos estos pensamientos que a ella le hacían sentir odio, rencor, coraje, miedo. Y este ciclo se repetía una y otra vez. Esto la tenía anclada en el pasado y entonces todo el tiempo se repetía la misma historia. Generaba los mismos pensamientos, se daban las mismas reacciones químicas, las mismas emociones y el cuerpo se fue enfermando cada vez más, hasta no poderse mover, sufrió de enfermedades autoinmunes, bueno, todo tipo de enfermedades generadas por esos pensamientos. En esta tabla podemos ver los diferentes tipos de emociones. Unas son positivas, otras son negativas. Por ejemplo, la emoción más positiva, la que tiene un nivel de frecuencia más alto, es la iluminación. Después de ahí le sigue la paz, después sigue el gozo, el amor, la razón, la aceptación, la complacencia y la neutralidad. A partir de ahí para abajo, estas emociones, que es el coraje, el orgullo, el enojo, el deseo, el miedo, el dolor, la apatía, la culpa y la vergüenza, son vibraciones negativas que se dan por un nivel de inconsciencia o se da por un nivel de conciencia contraída y estas emociones nos llevan a la enfermedad. Entonces, si tú te das cuenta, lo que estamos sintiendo en la gran mayoría de los casos, pues son emociones de miedo por la situación económica, de dolor. Estas emociones eran las que Ana estaba generando con sus pensamientos cada vez que recordaba esta noticia y era como revivir una película. Cada vez que cerraba los ojos, cada vez que se topaba con alguien, con algún amigo, algún familiar que no sabía de la noticia, pues repasaba toda esta película desde que llegaban los policías, le daban la noticia y todos esos procesos mentales se daban en cuestión de segundos y todas las reacciones que generaban estas emociones iban teniendo un impacto negativo en su salud. Ahora, todas estas emociones siempre pasan a través del sistema nervioso autónomo. Si tú te fijas, está el cerebro, están todas las ramificaciones que se dan a través de la columna vertebral y estas llegan a todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, lo que ocurre es que el tipo de emoción que generamos, que ahorita ya lo vamos a analizar más a profundo cuando entendamos lo que son los centros energéticos, recorre nuestro organismo como una ruta, como un camino muy específico y van a dar a órganos específicos de acuerdo al tipo de pensamiento y de emoción generada, porque no todas son exactamente las mismas. Si es, por ejemplo, de un tema muy específico como el dinero, van a afectar a un grupo de órganos. Si es una emoción de odio por algún evento familiar, por ejemplo, van a ir a dar a otro órgano. Y todas estas reacciones que se dan en segundos también tienen una influencia debido a los centros energéticos que hay en nuestro cuerpo. Hay 7 centros energéticos en nuestro cuerpo que están relacionados con las 7 glándulas más importantes de nuestro cuerpo y esto funciona como un engranaje. Si nuestros pensamientos afectan, por ejemplo, al segundo centro energético, va a ser afectada esa zona en específico que tú ves ahí, en donde salen unas ramificaciones de la columna vertebral y van a dar, por ejemplo, a los riñones o al páncreas o en el caso de las mujeres, a los ovarios. Es un engranaje perfecto, es decir, un tipo de pensamiento muy específico no va a dañar a un órgano que no le corresponde. De alguna manera nuestro cuerpo, por la información que manejan estos centros energéticos,
solamente van a afectar al órgano correspondiente. Entonces, ahí de esta manera podemos, ya a través de investigaciones y de estudios que han hecho muchos autores, determinar con mucha exactitud lo que te enferma específicamente debido a un tipo de pensamiento y a un tipo de emoción muy específica. Es decir, todos estos pensamientos son como las materias que tenemos que cursar y que si no estamos entendiendo ese proceso de educación, por decirlo de alguna manera, entonces siempre vamos a estar repitiendo este mismo proceso de enfermedad. Entonces tenemos nuestro cuerpo físico que se desequilibra por nuestros pensamientos y nuestras emociones que generamos y que pasan por todo el sistema nervioso autónomo, y también están los centros energéticos de nuestro cuerpo energético que se superpone a nuestro cuerpo y que también regulan sus funciones. Estos centros energéticos funcionan como un pequeño cerebro, podríamos decirle así, que procesa la información y que puede fortalecer o debilitar esa zona de nuestro cuerpo muy específico. Lo que normalmente ve la medicina tradicional occidental es el cuerpo físico, y también puede ver todas las reacciones que ocurren en nuestro cuerpo, en las glándulas, en los sistemas, en el sistema nervioso autónomo. Pero lo que no ve, y que sí veían en las antiguas medicinas tradicionales de casi todos los países, es lo que ocurre en el cuerpo energético. Cuando se ve el campo áurico, por ejemplo, se puede ver que hay ciertas zonas que están oscuras, y esto quiere decir que hay un chakra que está bloqueado, que no está fluyendo energía en esa zona. Y normalmente esto está relacionado a un proceso de enfermedad que se da por toda esta relación que acabo de explicarte. Y algo que llama mucho la atención es que esta energía de los chakras, como contiene información, como contiene energía, puede de alguna manera informar a la persona que es capacitada para leer esa información en decir específicamente de lo que está padeciendo una persona. Hay una autora norteamericana, Caroline Myss, que es muy famosa porque ella ve a un paciente, siente su energía y ella puede saber inclusive cosas personales que está viviendo la persona por las cuales se está enfermando. Si llegara Ana con Caroline Myss, pues Caroline Myss podría revisar su cuerpo energético y enterarse que sus padecimientos son debidos a la muerte de su esposo. Es decir, esta persona, Caroline, tiene esa capacidad de ver los sucesos, de sentir la energía que le transmiten los centros energéticos o los órganos del cuerpo de Ana, y entonces traducir esa información en datos muy específicos para que la persona tome conciencia del por qué se está enfermando. Y si revisamos la anatomía del cuerpo energético, nos vamos a dar cuenta que así como hay 7 glándulas principales, también hay 7 centros energéticos que están repartidos por nuestro cuerpo, empezando por el primero que está en la zona de los órganos sexuales, después el segundo chakra que está abajo del ombligo, el tercer chakra que está arriba del ombligo, el cuarto chakra que está en el centro de nuestro pecho y que coincide con el corazón, el quinto chakra en la garganta, el sexto chakra que se le llama también el tercer ojo, y el séptimo que es la parte de la coronilla. Cada chakra está relacionado, como tú lo puedes ver aquí en la pantalla, con una glándula específica. Por ejemplo, el primer chakra está relacionado con los órganos sexuales, en el caso de la mujer con los ovarios, en el caso de los hombres con los testículos. Después, el segundo chakra está relacionado con la glándula del páncreas. El tercer chakra está relacionado con las glándulas adrenales, que son estas glándulas que están arriba de los riñones. Después, el cuarto chakra está relacionado con la glándula del timo. El quinto chakra con la glándula tiroides, que está aquí en la zona de la garganta, el sexto chakra con la glándula pineal y el séptimo chakra con la glándula pituitaria. Entonces te decía hace un momento que dependiendo del tipo de pensamientos y de emociones que generemos, van a afectar a una zona específica. Entonces, si estamos generando emociones que afectan la zona del tercer chakra, va a afectar a los adrenales, a las hormonas que estos producen, y entonces esto nos puede generar una enfermedad que puede estar relacionada con los riñones, por ejemplo, que es el área de influencia del tercer chakra. Pero cada tipo de pensamiento y de emoción que generemos puede afectar a órganos
o a glándulas específicas, y esta reacción, vamos a decir, glándula, hormonas que producen y todos los elementos químicos que se deben de estar produciendo relacionados a esas hormonas y toda esta cuestión ya muy sofisticada que el cuerpo hace, relación corazón, cerebro, estómago y todas las reacciones químicas que el cuerpo produce, entonces eso va a llevar al debilitamiento adicional a lo que sucede en nuestros chakras, con el debilitamiento también de ese órgano en específico y toda la relación que tiene ese órgano con nuestro cuerpo entero. En los siguientes videos lo que te voy a explicar es ya un desglose muy específico por chakra acerca de las emociones y de las enseñanzas que nos da cada centro energético. Como ejemplo, y nada más lo menciono de una manera rápida, si hablamos del primer chakra, que tiene una relación con todo lo que tiene que ver con nuestras piernas, el soporte de nuestra columna vertebral, los pies, la parte del recto, del sistema inmunológico. Estas zonas de nuestro cuerpo tienen una relación con pensamientos y emociones de este tipo. Por ejemplo, problemas de seguridad física en la familia o de grupo, capacidad de proveer a las necesidades de la vida, capacidades de hacerse valorar, por ejemplo, sentirse a gusto en casa, son sensaciones o emociones que afectan a este órgano en específico. Entonces, cuando hay problemas en estas áreas, se convierten en enfermedades como, por ejemplo, dolor crónico en la parte baja de la espalda, problemas de ciático, del nervio ciático, problemas de varices, tumores, cáncer en toda esta zona del cuerpo, del recto o de la cintura para abajo. Entonces, con toda esta información que tú vas a ir obteniendo, vas a poder traducir lo que es tu enfermedad con este proceso mental y emocional que, sin darte cuenta, porque normalmente es un proceso muy inconsciente, que es el que tú tienes que aprender. Por ejemplo, en el tema de la familia, si hay malas relaciones, pues ahí hay que transformar esa energía en un proceso, ya sea de enfrentar el problema o cambiar nuestras emociones para que no nos veamos afectados por ese problema. Entonces, así vamos a ir desglosando la información de los 7 chakras, y esto pues es como abrir un diccionario con el cual podemos entender el lenguaje de nuestro cuerpo. Entonces, yo espero que estés muy al pendiente de los siguientes videos, porque en cada uno de ellos seguramente vas a aprender algo que te va a ayudar a sanar tu cuerpo físico, tu cuerpo mental y tu cuerpo emocional. Y una cosa que es importante que sepas es que todo esto se puede dar a través de cosas muy sencillas, como aprender a meditar, aprender a respirar de forma adecuada, hacer procesos de armonización de tu cuerpo físico y, sobre todo, lo más importante es ir tomando conciencia de esos pensamientos que te llevan a las emociones que te enferman. Bien, mi nombre es Armando Alfaro y nos vemos en el próximo video.